Algunos autores señalan que la agresión puede surgir como un instinto de autoprotección o para obtener recursos, mientras que otros lo relacionan con la sedentarización. También tenemos a varios filósofos que hablan de este tema. Por ejemplo, hay personas que consideran que es un tema con el cual la persona nace siendo violenta o personas que creen que la sociedad es la que corrompe a la propia persona, como tenemos a un filósofo llamado, bueno, se los pasaré en otro momento. También podemos encontrar que, Clara, la violencia es un social complejo con múltiples causas que se pueden interrelacionar en esto. La clasificación de la violencia según la OMS, normalmente en este tema se puede encontrar con un tema circular, debido a que por sus como sucede esto, pues se ve como un círculo. Primero, que nada, esto se puede ver más que nada en las parejas, debido a que es donde más pues, suceden este tipo de cosas. Por ejemplo, la principalmente es que la persona agresiva o violenta dentro de la pareja, pues primero estén como con lesiones o que estén como el estallido de violencia, que es como cuando empiezan los golpes y todo eso. Después viene la fase donde ya pues, se pelean, hay golpes, agresiones, entre otras cosas. También podemos encontrar la fase de luna de miel, que es donde el violentador se arrepiente de haber ejercido la violencia, por lo cual entonces después procede a disculparse y hacer como que no pasó nada e intentar o culpar a la víctima más que nada. También podemos encontrar que pues en estos casos no siempre se resuelve porque el violentador vuelve a ejercer la violencia y sigue culpando a la víctima. Y esto genera un círculo vicioso en el cual el violentador sigue violentando a la víctima y la víctima sigue dejándose violentar. También podemos encontrar diferentes tipos de violencia, porque la violencia se clasifica según el modo en el que se ejerce y los medios que utiliza. Por ejemplo, podemos encontrar la física, la verbal, la psicológica, la sexual, la económica, la patrimonial, la digital, simbólica, la institucional y la vicaria. Cada una de ellas tienen diferentes aspectos y puede ejercerse de diferentes maneras. El sociólogo John Han Halturn explica que algunas de estas violencias, como la simbólica y la estructural, no siempre se perciben directamente, pero generan desigualdad, exclusión y sufrimiento constante. Desde mi reflexión personal, considero que estas son de las más peligrosas, ya que al no ser evidentes, se normalizan con mucha facilidad. También podemos encontrar que la violencia se puede clasificar en diferentes aspectos según la OMS. Se puede dividir en tres grandes. La violencia autoinfligida, que es cuando la persona se causa daño a sí misma. La violencia interpersonal ejercida por otro individuo o un grupo más pequeño. Y la violencia colectiva ejercida por grupos grandes o estructuras sociales. En este caso podría ser, por ejemplo, una comunidad a un grupo de personas o, por ejemplo, cuando una institución no te permite el acceso a algún servicio o a la salud o a los derechos que tienes como básicos. Entonces, también se pueden encontrar las señales de alerta en estos tipos de agresión. Reconocer estos aspectos nos pueden ayudar a proteger a la víctima, pero también tenemos que entender que es un tema delicado de hablar. No siempre se va a poder utilizar este medio como para por así decirlo, que la persona no, o sea, se sienta mal o se sienta, pues, infligida por este tipo de cosas, ya que es un tema muy delicado y no siempre las personas quieren expresar que sufren de este tipo de violencia, tanto para los hombres o como las mujeres. Podemos encontrar diferentes consecuencias para la violencia, ya que muchas de estas pueden ser profundas e impredecibles, ya que pues la persona al sufrir la violencia pues no se siente muy bien consigo misma. Por ejemplo, puede generar falta de autoestima o que pueda pues no sé, que se vea afectado en su círculo social, ya que se va a empezar a alejar más de las personas a las que pues confiere como sus familias, pero también puede llegar a tener momentos como de agresividad hacia las demás personas que la intentan ayudar,
porque no acepta muchas veces que está sufriendo durante este proceso. Desde mi punto de vista, una de las consecuencias más grandes es que la violencia puede romper la confianza y debilita el tejido social. Pero también podemos encontrar muchas veces que las personas al ya no aguantar mucho la violencia pueden llegar a la consecuencia de quitarse la vida, lo cual es un problema muy grave en la sociedad porque ninguna persona tendría que por qué quitarse la vida al tener que subir de este tipo de situaciones. También les quería comentar que para ampliar un poquito más el tema, les voy a platicar un poco de cada tipo de violencia porque son un tema muy importante en el cual tenemos que hablar y conocer porque debemos de tener en cuenta de que en algún momento que alguna persona esté sufriendo o viva en un tipo de violencia, debemos de ser claros y tener en cuenta cómo podemos ayudar a estas personas que sufren en esta situación. La violencia física son las agresiones que causan un daño corporal a la persona. Puede ser con cualquier herramienta, como son los bates, con los puños o con cualquier tipo de objeto que pueda agredir a la persona de forma física. La forma verbal, pues es una forma de destrucción hacia la persona. Puede llegar desde un comentario leve como comentarios pasivo-agresivos o en tal caso como humillaciones o hacer sentir mal a la persona consigo misma. Las psicológicas más como a los daños a la autoestima y la salud mental de la persona. También podemos encontrar la sexual, que este es un poquito más amplio debido a que puede ser con tocamientos hacia la persona, pero no tienen que ser totalmente, no son intencionados, o sea, la víctima no se siente cómoda con esos tocamientos. O también puede ser por medio de la exposición a material sexual o de diferentes cosas. La económica es mediante el dinero. La persona, bueno, este tipo de violencia se sufre por el manejo del dinero. La persona que tiene el dinero maneja este tipo de cosas. O sea, no le, o sea, le prohíbe mucho a la persona no utilizar el medido o el dinero o lo tiene muy medido. La patrimonial es el cualquier acto en el cual la persona esté, por ejemplo, que haya un daño a su bien o a algún servicio de esta persona. La digital, pues, como bien dice su nombre, esta se da por medio de digital, puede ser por redes sociales, mensajes o otro tipo de circunstancias en las cuales se utilice la tecnología. Las simbólicas son mensajes, imágenes o ideas que hacen ver normal el tipo de violencia. La institucional, como había mencionado antes, es aquella en la cual las personas no pueden ejercer bien sus derechos o son denegados por alguna institución. La vicaria busca dañar a alguna persona que ama, o sea, se utilizan a personas que la persona o la víctima ama para causarle daño a esta misma. La cultural es mediante las creencias o costumbres para justificar el maltrato. En estos casos, la más común vendría siendo el patriarcado. Por medio de la obstétrica, el maltrato o el trato deshumanizado hacia las mujeres durante el embarazo. Y la estructural son en situaciones sociales que limitan las oportunidades. También tenemos que encontrar que algunas señales que podemos notar en las personas para saber si están sufriendo de algún tipo de violencia es su comportamiento cambiante. La persona puede volverse ansiosa o retraída, por lo tanto tiene más, es más difícil, o sea, se notan mucho los cambios a su forma de ser que sería bien viendo la habitual. También podemos encontrar las lesiones inexplicables. En este aspecto, la persona empezamos a verla con lesiones, se podría decir en la cara o intenta ocultar mucho esto. Podemos a veces notarlo por medio del maquillaje o con la ropa, que use ropa muy holgada para no dejar ver que tiene ese tipo de lesiones. También podemos ver que se puede empezar a aislar esa persona, alejarse de las personas que comúnmente forman parte de su vida cotidiana. También puede sentir mucho miedo o nerviosismo. Este tipo de personas pueden sentirse más ansiosas y nerviosas de lo común, ya sea con su pareja o a veces, muchas veces, con levantarle la mano ya se siente como si le fueras a golpear. También puede ser que le genere problemas de salud mental debido a que la persona se puede sentir imponente
o puede tener una pérdida. A menudo dice que no tiene opciones y entonces se queda con esa idea. El retraimiento emocional puede tener dificultades para expresar emociones o demostrar afecto debido a que las situaciones que haya enfrentado le obligan a actuar de diferente forma. También podemos notar que tiene un desempoderamiento debido a que la persona puede sentirse pues que ya no tiene muchas oportunidades y que pues tiene como pierde ese poder o esa autoestima que antes tenía. También cabe aclarar que podemos encontrar diferentes formas en que un agresor se puede expresar, pero también debemos de tener en cuenta de que no siempre estas causas pueden funcionar para todas las personas, ya que muchas veces esos aspectos o los que les voy a mencionar no siempre son buena idea utilizarlos para clasificar a una persona o solo utilizar uno, ya que se necesita tener más amplia la investigación para poder explicar mejor este tema. Por ejemplo, podemos notar que la persona le es complicado convencer en algún discurso, ya que por su comportamiento explosivo le cuesta hacer entender a las demás personas su punto de vista y pues se puede llegar a enfadar al notar que las personas no están de acuerdo o de su lado. En pareja pueden ser controladoras. En este aspecto podemos notar que la persona celosa o tóxica con la persona. También podemos encontrar que tiene la propensión de ver burlas donde no las hay o amenazas. En este caso podemos decir que una persona que es posiblemente agresiva le cueste o vea en una broma algo como este que vea la broma por así decirlo, como que hay una indirecta en la cual daña a esa persona. También podemos ver que les puede costar pedir perdón, ya que en este caso podemos ver que la persona al ser agresiva a veces tiene comportamientos explosivos con todos y le es más difícil decir perdón tantas veces y entonces por lo tanto no dice tantas veces el perdón. También culpan a los demás por cosas en las cuales ellos no tuvieron la culpa. En este caso podemos decir que, por ejemplo, yo haya, bueno, como estamos viendo que, por ejemplo, haya pasado un problema en mi equipo, como que no razonan y nada más piensan lo primero que se les viene a la mente. También tienen mayor probabilidad de consumir sustancias. A veces podemos notar que en las parejas el mayor problema o donde más se encuentra la violencia es mediante las parejas que son consumidoras. Entonces, en este aspecto podemos ver que es la mayor causa a la agresividad. No en todos los casos, porque también depende de los efectos que generen estas en tu cuerpo y de qué estemos hablando. También este tipo de personas pueden romper amistades con mucha facilidad, que sus cambios de humor y de la atención a crear discusiones de la nada tiene problema para conservar amistades, ya que prefieren perderlas porque les ahorraría como un tipo de trabajo. También pueden mostrar resentimiento a conflictos pasados. Esto quiere decir que la persona se acuerda de mucho de un conflicto que haya tenido con alguien y lo sigue teniendo en mente hasta el día de hoy y puede llegar a tener pues conflicto con esa persona actualmente. También podemos ver que en las consecuencias podemos encontrar en diferentes ámbitos sociales y en los demás. Por ejemplo, en las consecuencias personales, los daños físicos pueden ser lesiones, discapacitaciones permanentes o a veces incluso la muerte. También podemos encontrar afectaciones psicológicas, por ejemplo, como la ansiedad, la depresión, el estrés postraumático y el miedo constante. También podemos encontrar consecuencias familiares, que posiblemente en este caso sea, por ejemplo, la normalización de la violencia, que esto es algo que vemos muy común en día con las redes sociales. Podemos ver que las personas pueden compartir su opinión en muchas ocasiones mediante decir que una persona se ve o no. Pero aquí lo importante es que debemos tener en cuenta que la violencia es un tema que
ya está muy normalizado en esta sociedad, pero aquí lo importante es que tengamos que aprender a ya no normalizarlo más, porque por más mínimo que sea, puede significar violencia o puede escalar a más grandes afectos. En este caso podemos decir que tenemos el violentómetro, que es donde podemos notar que hay ciertas situaciones que son violencia, pero van de lo más leve a lo más grave. Por ejemplo, podemos decir que algunas burlas, humillaciones, y después podemos decir que también, por ejemplo, en algunas situaciones graves podría venir siendo los golpes, las humillaciones, entre otras cosas. Las consecuencias sociales, pues vendrían siendo la discriminación, la desintegración social, la pérdida de confianza entre las personas. Esto ocasionaría que pues las personas ya no confiaran tanto en las demás personas y en esta sociedad pues a veces es lo que más podemos notar. También podemos notar un aumento en la inseguridad de las personas. Podemos ver que pueden tener miedo a algunas comunidades o se pueden sentir menos con la participación ciudadana. Por ejemplo, que no puedan participar tanto en ciertas situaciones, por ejemplo, como la política, o puedan tener derecho a opinar. También se puede Estos ciclos se pueden romper, pero es una participación que todos debemos ejercer. Para concluir esta plática y continuar con lo siguiente, quiero decirles que la violencia es un problema muy serio, que sigue afectando a muchas personas y que aunque a veces se piense que solo son golpes, en realidad podemos encontrar muchas capas de cómo vendría siendo la violencia, es decir, que podemos encontrar diferentes situaciones que podrían parecer normales, pero en realidad podemos encontrar un aspizgo o algo que podría declinar a que en algún futuro la persona se vuelva más violenta. También existe diferentes tipos de violencia, como lo mencioné anteriormente, sino que va formando parte de distintas situaciones. Desde lo que he aprendido con todas las materias que he visto, especialmente en algunas veces humanidades, es que las consecuencias de la violencia pueden ser muy grave. Como mencioné en este tema, la más grave puede llegar a ser el suicidio de la persona, porque no solo afectan el cuerpo,